Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al canal. Si no están suscritos, suscríbanse. Hay muchas charlas que escuchar por medio de la palabra de Dios, crecimiento de vida y crecimiento espiritual. Ahorita vamos a estar hablando acerca de lo que es una guerra espiritual en lo personal, ¿ok? Todos, bueno, pues antes de que naciéramos, bueno, pues Dios nos envió a la tierra por un propósito y todos tenemos una guerra espiritual, una lucha espiritual con Satanás. Bueno, pues si no habías escuchado esto nunca, bueno, pues quédate hasta el final porque se va a poner muy interesante esta charla, ¿ok? Bueno, a veces pensamos que todas las luchas que nosotros tenemos aquí en esta tierra, bueno, pues pensamos que es con las personas, porque por la maldad que hay, por la delincuencia y todo eso. Y al paso de los años, bueno, pues como nosotros sabemos que antes la iglesia perseguía mucho a los herejes, a los brujos, a los hechiceros, a los que hacían conjuros, los mataban. La Santa Inquisición, bueno, pues los católicos que siempre han hecho lo que han querido, bueno, pues mataron a miles de personas, creyendo que estaban acabando con la raíz de la maldad, de lo malo. Pero nos hemos estado equivocando, bueno, pues con el paso del tiempo, con el paso de los años, nos hemos estado equivocando tanto todos. ¿Por qué? Porque estamos peleando con nosotros mismos, con las personas mismas, pero no nos hemos puesto a pensar y no nos hemos puesto a leer la palabra de Dios, a escudriñar sus escrituras, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, y eso lo encontramos en la Biblia en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir con Satanás y con todos los demonios. Tenemos una lucha y una guerra espiritual que tenemos que salir ganadores y victoriosos en Cristo Jesús. Pero tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñar las escrituras para poder entender un poco más a fondo con quién tenemos esa lucha, esa guerra. Bueno, pues esa lucha y esa guerra, bueno, pues la tenemos con el diablo, con Satanás. Y tenemos que salir más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero tenemos que leer las escrituras para poder saber prepararnos para esa batalla, para esa guerra, porque esa guerra es una lucha constante en nuestra vida. Diariamente la tenemos esa lucha. ¿Con qué? Bueno, pues tan solo con la educación de los hijos, que si nosotros le damos buena educación y les inculcamos buenos principios a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues la maldad va a empezar a disminuir y ahí el diablo va a empezar a perder la batalla, va a empezar a perder, va a empezar a retroceder. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a inculcarles buenos valores a nuestros hijos y a inculcarles que sean buenos cristianos, para que el día de mañana ellos crezcan y aprendan de Dios y sepan que Dios nos ama antes de la creación, ¿ok? Y tenemos que empezar a inculcarles valores a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sean mejores personas y sean unos guerreros espirituales de Dios, de Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues hablándoles de Dios, leer la palabra con ellos, escudriñar las escrituras de vez en cuando, porque a veces nos da algo de flojera, pero tenemos que empezar a despertar espiritualmente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Nosotros no podemos despertar solos espiritualmente. Dios nos va a despertar por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, dándonos una fe pura y verdadera. ¿Cómo podemos luchar contra el enemigo? ¿Cómo podemos atacar al diablo? ¿Ok? Porque siempre cuando alguien nos hace algo, siempre nos enojamos y explotamos y empezamos a pelear unos con otros, con nuestros vecinos, con personas que no conocemos y con muchas personas empezamos a pelear. Pero la lucha nos estamos desviando porque estamos lanzando las bolas de cañón a direcciones equivocadas. Estamos luchando, bueno, pues contra nosotros mismos, y la guerra no es contra nosotros mismos, la guerra es contra Satanás. Tenemos que luchar contra él y contra sus poderes demoníacos. ¿Por qué? Porque solamente así Satanás va a empezar a retroceder, va a empezar a perder la batalla. Si nosotros nos preparamos en la palabra de Dios por medio de las escrituras, bueno, por medio de la Biblia, entonces el diablo va a empezar a retroceder. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos vamos a estar empezando a preparar para la guerra espiritual, y todos tenemos una lucha espiritual. Si
si tú tal vez te preguntes en este momento, yo nunca he tenido esa lucha espiritual, esa guerra espiritual, pues has vivido equivocada y has vivido equivocado toda tu vida. ¿Por qué? Porque esa lucha y esa guerra espiritual la tenemos desde el momento que nosotros salimos de la matriz de nuestra madre, ¿ok? Sino que no nos enfocamos un poco en la palabra de Dios, en la lectura de Dios, y conforme en el transcurso de nuestra vida, desde que nosotros nacemos, vamos creciendo y vamos adoptando las enseñanzas del enemigo en nuestra vida. Dios reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer maldades, empezamos a criticar, empezamos a golpear, empezamos a tener violencia contra los demás, contra nuestros propios hermanos, con nuestros padres, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí el diablo ya está ganando terreno. Si nosotros empezamos a hacer eso desde pequeños, el diablo está ganando terreno. Pero ¿cómo podemos tener una lucha y una guerra espiritual para salir más que victoriosos en Cristo Jesús? Bueno, pues tratando de leer la palabra de Dios, porque nosotros sabemos que, que todos tenemos un tiempo limitado de vida aquí en esta tierra. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, pues sabemos que morimos, y en el momento que nosotros morimos, bueno, pues se nos acaba en esta tierra. En la vida terrenal se nos acaba esa lucha, ¿ok? Se nos acaba esa lucha que tenemos terrenal y es espiritual. Y tenemos que dejar de pelear con nosotros mismos, tenemos que dejar de golpearnos entre nosotros, tenemos que dejar de estar diciendo chismes unos con otros. ¿Por qué? Porque el diablo está empezando a lanzarnos dardos de fuego por medio de la ira, por medio del enojo, por medio de los chismes, de las habladurías, y por medio de la rabia que luego a veces nos da con las personas o con nosotros mismos. Pero ¿cómo nos podemos preparar para la guerra espiritual? Bueno, pues tratar de leer la palabra de Dios, porque ahí Dios nos va a empezar a despertar espiritualmente para que veamos las cosas espirituales y empecemos a ver un poco más lo espiritual que esta vida terrenal. Porque si nosotros empezamos a pelear con nosotros mismos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando pues el gane al diablo, y eso no debe de ser. El diablo siempre tiene que perder, porque nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, Dios nos va a empezar a despertar por medio de su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos muestre pues lo que Él necesita de nosotros, que nos muestre algo para que nosotros podamos entenderle algo a su palabra. Porque a veces leemos la palabra de Dios y es como si leyéramos un libro que no tiene nada de importancia, ¿no?, para nosotros. Pero de verdad que en la Biblia, bueno, pues es un libro que nos guía a todos desde el nacimiento, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar ante las circunstancias de esta vida terrenal. Pero ¿cómo podemos ganarle nosotros al enemigo? Bueno, pues tratar de pedirle a Dios que nos despierte espiritualmente, solamente así. Bueno, a veces nosotros nos equivocamos pensando que tenemos una lucha con la gente, con las personas, y no. La lucha y la guerra la tenemos con el enemigo y con los demonios. ¿Por qué? Porque en su palabra de Dios lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso quiere decir que no tenemos que luchar con una persona, con personas, no. La lucha la tenemos, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esto lo vemos en Efesios 6:12. ¿Qué más claro queremos ver las cosas? Bueno, pues que aquí Dios nos está diciendo que no tenemos una lucha contra las personas, tenemos lucha contra Satanás, contra poderes demoníacos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues tratar de leer la palabra de Dios, porque muchas personas, ya desde la historia de la iglesia, pues la Santa Inquisición, como les decía, quemaba a los herejes en la hoguera, y las persecuciones, pues de las personas, como ustedes saben, que los perseguían hasta matarlos, y ellos ya creían que ya estaban acabando con la maldad. No, gente, nunca hay que equivocarnos como ellos.
la maldad se va a erradicar desde nuestra casa, desde nuestra casa. Si nosotros empezamos a hablarle de Dios a nuestros hijos y a nuestras hijas, desde ahí se va a erradicar la maldad. Y el diablo va a empezar a perder la batalla, va a empezar a perder la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a inculcarles lo que es la palabra de Dios a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas desde casa. Y si nosotros nos empezamos, pues a preparar para esta guerra, pues tenemos que empezar a leer la palabra de Dios. Porque, pues de Jesucristo es, de Dios es esta guerra espiritual. Pero también nosotros nos tenemos que preparar para estar alerta cuando el diablo nos lance dardos de fuego. ¿Qué es lanzar dardos de fuego? Pues que nos mete mentiras, que nos empieza a meter que según chismes de la gente, que la gente dijo esto, que hablaron esto de ti, que no sé qué, o ya la gente ya te quiere venir a golpear, o te golpean, te lastiman, te hacen mil cosas. Esos son los dardos de fuego del maligno. ¿Para qué? Para confundirnos en esa guerra espiritual que tenemos contra él y contra los poderes demoníacos. El diablo nos empieza a distraer para que no estemos alerta en la guerra espiritual con él. Pues nos hace creer que la gente nos está haciendo esto, o que la gente nos hace esto, nos hace maldades, nos roban, nos pegan, nos hacen mil cosas, y el diablo nos distrae para que nosotros estemos distraídos y no estemos verdaderamente en la guerra y en la lucha espiritual contra él. Pues es muy fácil ahora ya entenderlo ya claramente, que el diablo tiene una guerra con nosotros. El diablo nos quiere destruir. El diablo quiere destruir la creación que Dios hizo. ¿Cómo lo está haciendo? Y fíjense claramente que está destruyendo toda la creación. No nada más a los seres humanos, no nada más a los animales, sino también a la naturaleza. ¿Cómo lo está haciendo? Con las fábricas que la gente está creando, con todo lo corrosivo que está haciendo que la fauna, la flora y la fauna estén perdiendo su fuerza, su fortaleza. ¿Por qué? Con los contaminantes que todos echamos, que utilizamos todos lo que es fertilizantes y todo eso. Pues todo eso, ahora ya todo es químico. Los fertilizantes que ahora ya hacen, ya todo es químico. Ya no es fertilizante de la madera ni nada de eso como antes, sino que ahora ya todo es químico. Sino que ahora ya con el aceite, con el petróleo, con todo eso, el humo que hacen, los contaminantes que usamos a diario, pues todo eso está acabando Satanás con la creación del Eterno. Todo eso está acabando ya con la naturaleza y también con los animales. ¿Por qué? Porque si los animales comen algo que está contaminado, pues se mueren. A las personas las está acabando. ¿Saben cómo? Que nos estamos destruyendo unos a otros nos estamos matando, creyendo que la guerra la tenemos contra personas, pero la guerra no la tenemos con personas, mi gente linda. La guerra la tenemos con Satanás y contra los demonios y huestes espirituales de maldad. Tenemos que estar preparados y preparadas para empezar a tener una lucha y una guerra espiritual para salir victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos despertar espiritualmente? Pidiéndole en oración a nuestro Padre Celestial que está en el cielo, que nos despierte espiritualmente para poder tener esta guerra y esta lucha espiritual contra Satanás y poder vencerlo, porque sí podemos vencerlo. Es difícil, sí, es muy difícil vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene poderes y nosotros somos simples personas, pero nosotros, por la gracia de Cristo, tenemos ese poder de pisar escorpiones y serpientes y nosotros tenemos autoridad ante los demonios, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Ok? ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues estudiando la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude y no dándole la razón al diablo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos peleando contra nosotros mismos nos estamos destruyendo, nosotros mismos estamos acabando con la naturaleza. Pero ¿por qué estamos acabando con la naturaleza si lo acabo de decir que es el diablo? Pues el diablo pone en las personas que destruyamos árboles, que rompamos plantas, que cortemos la naturaleza, los árboles y todo eso. ¿Ok? Pero el diablo todo lo está haciendo por medio de las personas. Está utilizando cuerpos humanos. ¿Para qué? Para que nosotros mismos nos destruyamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque él es un cobarde. Porque sabe que él ya tiene la guerra perdida. Porque él está perdido. Él ya
ya tiene su lugar ganado, que es el infierno, la destrucción. Pero ¿qué es lo que quiere hacer? Que es un cobarde que se quiere llevar, como ustedes saben, que se llevó a la tercera parte de ángeles. Bueno, pues se quiere llevar a la tercera parte de la humanidad, de las personas, a la perdición. ¿Por qué? Por medio de la drogadicción. Porque si ustedes saben que el suicidio es malo, bueno, pues también es malo las drogas que nosotros le metemos a nuestro cuerpo. Cuando nosotros empezamos a drogarnos, a meternos cosas malas a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que nosotros mismos nos estamos matando, nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Pero ¿quién es el que está haciendo todo esto? Pues es Satanás, que nos está engañando, que sintamos bonito cuando nos metamos drogas o cosas a nuestro cuerpo, y no tenemos que hacer eso. Tenemos que pedirle al Eterno que nos dé un espíritu fuerte de obediencia y de dominio propio de la carne. ¿Por qué? Porque esta carne es mala y esta carne es terrenal y esta carne se va a quedar aquí en esta tierra. Y esta carne nos hace pecar cada vez. ¿Pero quién nos hace pecar? Bueno, pues el diablo. Pero como nosotros somos carne, pues nosotros somos débiles en la carne. A veces somos débiles en la carne, pero nosotros somos fuertes en Cristo Jesús. Si nosotros empezamos a decirnos yo soy fuerte, nunca hay que decirnos que somos débiles, no, nosotros somos fuertes. Yo no soy débil, yo soy fuerte en Cristo Jesús que me fortalece. Yo soy fuerte en Cristo. Siempre tenemos que decir eso. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar también en nuestro hablar, nuestro mirar y nuestro pensar. ¿Por qué nuestro mirar? Porque si nosotros contaminamos nuestra mirada haciendo cosas malas, mirando cosas que no debemos, si somos personas casadas, estamos mirando a otra persona que ya queremos como pareja, ya estamos pecando. En nuestro hablar, bueno, si nosotros hablamos cosas mentiras, chismes y todo eso, bueno, pues ya le estamos haciendo caso al enemigo, le estamos abriendo la puerta al diablo para que empiece a entrar a nuestras vidas, y Dios no lo permita. Dios reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vencer al diablo. Es difícil, pero sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él no nos va a dar una prueba que no podamos. Y Él dejó su palabra para que nosotros podamos cumplirla, porque no es difícil su palabra, ¿ok? Sino que nosotros somos desobedientes. ¿Y cómo podemos cuidar nuestro pensamiento? Bueno, pues de no estar pensando maldades, cosas malas, ni meternos drogadicción a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todo eso viene por medio del pensamiento. ¿Y cómo podemos atacar al diablo para que deje de atacar nuestra mente? Bueno, pues empezar a leer la Biblia. Cuando tenemos un ataque espiritual, que es la guerra espiritual con el enemigo, él viene y nos va a atacar nuestra mente, poniéndonos pensamientos de blasfemia contra Dios, poniéndonos pensamientos de locura, poniéndonos pensamientos de lujuria, poniéndonos pensamientos de drogadicción, de hacer maldades a la gente, de dañar a la gente. Todo eso son los ataques del enemigo, son los dardos de fuego que nos lanza, pero tenemos que echar a tierra todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos hacer? Tratando de orar en ese momento que nos vengan los pensamientos malos, tratar de orar cuando empecemos a mirar cosas impropias, como películas porno y todo eso. ¿Cómo podemos tratar de ganarle un paso al enemigo nosotros en la guerra espiritual? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tratar de obedecer la palabra de Dios. Muchas personas hoy en día, el diablo ya los está engañando, tratando de cambiar su naturaleza por la cual Dios las ha enviado a esta tierra. Ya los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Y ahí ya esas personas que aceptaron cambiar su naturaleza, el diablo las ha engañado, y entonces el diablo ahí ya está ganando terreno, en la guerra espiritual, y nosotros tenemos que ganarle al enemigo. Es difícil someter esta carne, sí, es dificilísimo, es lo más difícil que nos vamos a poder encontrar, someter nuestra propia carne, someter nuestros propios pensamientos, tratar de quedarnos callados y calladas cuando alguien nos dice algo o nos está haciendo alguna maldad. Tenemos que cerrar nuestros labios, porque en la palabra de Dios, Job, bueno, pues él se quedaba callado con todo lo que le estaba pasando. Él no reclamaba nada de su enfermedad. Como ustedes saben, bueno, que Job fue castigado por Satanás en una guerra y en una lucha espiritual, pero en su carne. Satanás le puso enfermedades, Satanás
mató a sus hijos, Satanás le robó sus riquezas que tenía Job, pero lo único que no le pudo robar fue la fe. Gloria al Señor, gloria al Eterno, porque Job tenía una fe enorme que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él quiere que nosotros seamos fieles también, que seamos obedientes a su palabra. Pero ¿cómo podemos hacerle? Bueno, pedirle por medio de Cristo, porque ahora por gracia somos salvos gracias a Cristo Jesús. Tenemos esa oportunidad de tener vida eterna, pero tenemos también que sacrificar nuestra carne. ¿Cómo podemos sacrificar nuestra carne? Bueno, tratar de no hacerle caso a los pensamientos, a las habladurías también, que nosotros empezamos a hablar de los demás, no atacándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros para que lean la palabra de Dios, hablándoles de Dios a las personas, que traten de comprender, que traten de ver que estamos luchando en lado contrario, que estamos luchando en el lado contrario. ¿Por qué? Porque estamos lanzando los cañones al lado contrario. No estamos lanzando los cañones de guerra al lado exacto, lo estamos lanzando al lado contrario. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo podemos tratar de ganarle a un espíritu enemigo, a un espíritu demoníaco? Bueno, pues tratando de hacer oración, pidiéndole a Dios que nos abra los ojos espirituales y carnales para poder mirar más allá, para poder escuchar también más allá de lo que nuestros oídos pueden oír. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tratando de hacer oración por medio de Cristo, haciendo oraciones todos los días, pidiéndole a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales, que nos despierte espiritualmente para poder ver, para poder entender, para poder discernir, pedirle a Dios discernimiento de su palabra, para poder entender con quién tenemos esa guerra, con quién tenemos esa lucha espiritual. Pues esa lucha y esa guerra espiritual, te digo hoy, que lo dice en su palabra de Dios, en Efesios 6:12, que esa guerra no la tenemos contra los humanos, contra nosotros mismos. La guerra es contra el enemigo. El enemigo ha corrompido a todo el mundo. Todas las guerras que tenemos aquí en esta tierra, contra la drogadicción, contra la maldad, contra la violencia, que ya todo el mundo es violento, bueno, pues todo eso el diablo está ganando terreno, le está metiendo a la gente ideas erróneas en su cabeza para que le crean al diablo, para que tengan una vida de libertad de maldad, pero no les dice a las personas que esa maldad va a ser pagada con castigo fuerte. No les dice nada más, les dice que hagan y que deshagan y que ellos pueden y que no sé qué tanto. Y la gente, bueno, pues lo que estamos haciendo, estamos obedeciendo al enemigo. Dios reprenda al diablo ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Tenemos que ser fuertes en Cristo Jesús y tratar de leer las Escrituras para que Dios nos empiece a despertar espiritualmente y Dios nos empiece a hablar a nuestras vidas. Y si nosotros, y si tú estás atravesando por alguna situación, por algún problema difícil, grande y fuerte, que crees que no vas a poder salir adelante, sigue luchando, sigue orando, sigue pidiendo a Dios, al Eterno, que te ayude a salir de esa prueba, porque Dios no te va a poner una prueba que te mate, ¿ok? Dios siempre nos pone pruebas en nuestra vida y esas pruebas, bueno, pues es el Satanás, el que nos las pone. Dios permite. ¿Para qué permite Dios que Satanás nos ponga pruebas? Bueno, para hacernos fuertes en su palabra, para hacernos fuertes en Cristo Jesús, para meternos en oración, para que pidamos a Dios, al Eterno, que Dios nos ayude, para que no nos desesperemos, porque a veces nos vienen pruebas en nuestra vida que de verdad a veces hasta decimos, ya quiero tirar la toalla, pero cuando nosotros empezamos a decir ese tipo de palabras, bueno, pues le estamos dando un paso a ganar al enemigo. Dios no lo permita. Cuando nosotros decimos, ay, ya estoy cansado, ay, ya estoy cansada, ya no puedo más, ya me quisiera morir, o por qué nací, me hubiera muerto, todo eso es que el diablo nos está empezando a meter sus maquinaciones, sus pensamientos malos. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos no son de Dios, todos esos pensamientos son del diablo. Si nosotros cuando nos venga una prueba a nuestra vida difícil y fuerte y sintamos que ya no podamos más, ¿qué es lo que tenemos que decir para que el diablo no gane un paso? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? Ah, es obra de Dios. Porque Dios quiere que yo esté pasando esto. El diablo también me está poniendo pruebas difíciles en mi vida porque Dios lo está permitiendo. Así, porque Dios lo está permitiendo, porque Dios quiere que yo crezca espiritualmente para que yo vea la verdad. Y dice la palabra de Dios
que la verdad nos hará libres. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? En la verdad nos hará libres. La verdad es la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia. Si nosotros empezamos a leer, a escudriñar la palabra de Dios, la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque somos esclavos pues del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ciega espiritualmente en adorando, venerando imágenes, como en la idolatría, que ser un idólatra es pecado, es maldición y trae muerte. Y la tierra va a gemir de heridos, de grandes y pequeños, de los idólatras. Si tú eres un idólatra, aléjate de la idolatría. En el nombre poderoso de Jesucristo, empieza a leer la palabra de Dios y ahí Dios te va a empezar a despertar espiritualmente. ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué estás dormida? Porque Dios así lo quiere. Porque no nos esforzamos en buscar de Dios. Pero cuando nosotros nos empezamos a esforzar a buscar de Dios, Dios nos va a empezar a despertar espiritualmente por la gracia de Cristo. Gracias a Dios. Gloria al Eterno, porque Dios es bueno y Dios es fiel y Dios quiere despertarte hoy espiritualmente para que sepas con quién estás peleando, con quién tienes esa guerra y esa lucha espiritual. Dios quiere despertarte hoy por medio de su palabra. Te invito a que leas la palabra de Dios, que escudriñes las escrituras, que leas la Biblia, para que ahí Dios te empiece a hablar a tu vida y empieces a ver las cosas que estás mirando hoy en día y que no has podido mirar. Que escuches lo que te han dicho y no has querido escuchar. Dice en la palabra de Dios que cuando estamos dormidos, bueno, pues aunque estemos mirando y aunque estemos oyendo, no lo podemos mirar, no podemos escuchar. Dios reprenda al diablo para que Dios quite todo velo espiritual de nuestra vida, de nuestros ojos y de nuestros oídos, y que podamos mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar, podamos escuchar más allá de lo que nuestros oídos pueden oír. ¿Por qué tenemos que escudriñar las escrituras? Bueno, porque Dios nos va a empezar a despertar espiritualmente. ¿Tú no quieres despertar espiritualmente? Yo sí quiero despertar espiritualmente. ¿Por qué? Porque quiero saber con quién tengo esta lucha, con quién tengo esta guerra. Perdón, con quién tengo esta guerra espiritual. Y esta guerra espiritual, bueno, pues no la tenemos con una persona, la tenemos con el enemigo, con Satanás y con los huestes espirituales en las regiones celestes. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Y Dios no vino por religiones. Dios quiere arrepentimiento de cada persona. Dios quiere arrepentimiento y un corazón contrito y humillado, que nos humillemos ante Dios, que no nos humillemos ante una imagen, ante una estatua que no tiene poder absoluto, que no te va a ayudar ni para bien ni para mal. No sirve de nada las imágenes, las estatuas. Hay mucha idolatría hoy en día en nuestro mundo, en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque el diablo nos está engañando, haciéndonos creer que las imágenes te socorren, haciéndonos creer que las imágenes te ayudan, haciéndonos creer que las imágenes te hacen milagros. Eso es mentira. El único que te puede ayudar, el único que te puede socorrer, el único que te puede dar cosas y hacer milagros es Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios que nos sacó de Egipto, de la esclavitud. Ahora ya no somos esclavos, ahora somos libres en Cristo Jesús. Somos libres de amar a Dios, el único Dios verdadero. Dice Dios en su palabra que no nos hagamos dioses ajenos y falsos, que no adoremos dioses ajenos y falsos, que no nos inclinemos ante imágenes que no tienen poder, que tienen ojos, boca, nariz y no pueden hablar, ni ver, ni oír, y ni tocar, ni palpar, ni andar. Tienen pies y no pueden andar. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Pero el diablo tiene los ojos encostrados de la gente por medio de las imágenes, por medio de la idolatría. Hoy en día ya la idolatría está en todo el mundo, porque en las iglesias católicas y en las iglesias de vudú, todos esos, bueno, pues los hacen creer que las imágenes las salvan, que las imágenes les hacen milagros, que las imágenes las socorren, y eso no es cierto, gente. Por el amor de Cristo, lean la palabra de Dios, lean la Biblia, porque la verdad los hará libres. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues que leamos la palabra de Dios, que escudriñemos las escrituras para que Dios nos empiece a despertar espiritualmente y podamos mirar que estamos equivocados, adorando imágenes, venerando imágenes que no tienen poder absoluto de ayudar en nada a nadie.
te invito a que el día de hoy, pues que abras tu Biblia, si es que tienes una Biblia en casa, que empieces a leerla desde el principio al fin. En un año podemos leer la Biblia. En un año podemos escudriñar las Escrituras en su totalidad, en un año. ¿Por qué? Porque Dios ahí, en cada versículo, Dios nos va a ir hablando a nuestra vida, Dios nos va a ir despertando, Dios nos va a quitar esa costra que tenemos en los ojos, que no nos deja ver más allá, que esa costra nos está apartando de la presencia de Dios. Ese velo espiritual nos está apartando de Cristo, nos está apartando de Dios. ¿Por qué? Porque no vemos las cosas de Dios, sino que estamos viendo las cosas de este mundo, que Satanás nos está engañando a todos. Y esa guerra y esa lucha espiritual, pues como les digo, la tenemos contra el enemigo y tenemos que luchar con él, con el diablo. Tenemos que hacerlo retroceder en esa guerra espiritual. El diablo tiene que perder. ¿Por qué tiene que perder? Porque ya la sociedad ya está muy cambiada hasta el día de hoy. Todos nuestros gobernantes buscan nada más para su bolsillo. Si ustedes se dan cuenta, ya todos los impuestos han subido. Todo lo de la canasta básica está por los cielos, está carísimo. Ya el dinero ya no rinde. Pagan muy poquito en los trabajos y todo el día de trabajo. Toda la semana se pasa la pobre gente trabajando toda la semana como esclavos. Pero no somos esclavos, gente. No somos esclavos. Es lo que no entendemos, que ya somos libres. Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto. Ya somos libres. Libres para buscar de Dios. Libres para amar a Dios, al único Dios verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos. Y tiene muchos nombres más. El Eterno, el Salvador, el Santo. Tiene muchísimos nombres más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no queremos despertar, porque a veces nos sentimos que si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, sentimos miedo. ¿De qué? De perder nuestra libertad, pero no vamos a perder la libertad porque nosotros ya somos libres y no gracias a nosotros, es gracias a Dios porque tuvo piedad y misericordia de sus criaturas, de nosotros porque Dios nos ama, porque somos hijos de Dios, somos coherederos de Dios por medio de Cristo. Tenemos la oportunidad todos de tener una vida eterna. ¿Y cómo podemos obtener esa vida eterna? Pues tratando de leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos empiece a despertar espiritualmente y poder ver su verdad. Porque la verdad nos hará libres. Si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, ya vamos a dejar de ser idólatras si empezamos a leer la palabra de Dios. Porque la idolatría es condenación. La idolatría es muerte para niños y adultos. Es pobreza, es maldición la idolatría. Dios reprenda al diablo porque está engañando a millones de personas. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Y ellos ya han leído la Biblia muchas veces en su vida. ¿Qué es lo que está pasando, Dios santo? Es que el diablo también tiene encostrados sus ojos de los sacerdotes. ¿Qué es con los papas allá en Roma? Que también están cegados espiritualmente, que no ven lo que están leyendo. No pueden percibir lo que es que Dios les está hablando en su palabra. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos encostrados en la idolatría. Están caprichudos, están necios y aferrados en que la idolatría la tiene que tener la gente en su casa para adorar y venerar, ponerles imágenes, ponerles ahí ya hasta culto, ahí a las imágenes. ¿Qué es eso? Les ponen altares a las imágenes, a las estatuas de yeso, de porcelana, de cemento, de fotografías. No hagan eso, gente. Dios nos quiere despertar hoy porque el tiempo se nos está acabando a todos. ¿Y qué es lo que está pasando? El diablo va a tener una guerra espiritual con Dios y nosotros tenemos que ayudarle a Dios a vencer a Satanás. Porque el diablo ya es vencido. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque Cristo lo venció en la cruz. Cristo lo venció en el madero. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Ya tiene cruces en su casa, tiene crucifijos en su casa. Adoran la cruz y dice en su palabra de Dios que maldito todo aquel que es colgado de un madero. No adoren la cruz, gente, porque es malo. Lean la palabra de Dios y no me escuchen a mí. Escuchen a Dios
por medio de su palabra. No adoren la cruz, no se cuelguen el crucifijo en el pescuezo, en el cuello. ¿Por qué? Porque eso es malo, eso es malo. Cristo se hizo maldito por nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos, porque ya no había nadie quien nos salvara en esta tierra. Porque por un hombre entró la muerte y por un hombre vino la salvación, que es Cristo. Por eso, pero si ustedes no sabían, Cristo era un ángel allá en el cielo antes de venir a la tierra. Cristo era un ángel creado, el primer ángel por Dios, que fue obediente. Dios creó a Adán. Si no conocen la palabra de Dios, Dios creó a Adán y a Eva, los primeros hombres en esta tierra. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido que Dios les dijo que no comieran. Ellos no eran esclavos del trabajo. Dios los puso en un jardín a donde había de comer, a donde había frutas de las mejores del mundo. Ellos nada más levantaban su brazo, estaban debajo de un árbol, levantaban su brazo, caminaban unos cuantos metros y kilómetros y comían la fruta, la más deliciosa del mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? El diablo los engañó. Fíjense cómo fue el diablo, porque esa guerra espiritual ya la tenemos desde antes de que viniera el hombre a la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues les voy a hablar acerca de esa guerra espiritual que el diablo siempre ha tenido con Dios, porque el diablo siempre ha sido envidioso. Dios creó a un ángel llamado Lucifer, que significa luz. ¿Qué fue lo que pasó? Que Lucifer se volvió envidioso. Era un ángel hermoso. Dios lo creó. Cuando Dios creó a Lucifer, que es Satanás ahora, que es el diablo, el engañador, Dios lo creó hermoso. Dios le dio poderes. Dios lo hizo bello. ¿Qué fue lo que pasó? Que Lucifer quiso, que el diablo Satanás quiso que todos los ángeles le adoraran también a él, porque él se veía hermoso y estaba hermoso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que él se hizo envidioso. Cuando veía que todos los ángeles le cantaban aleluya al Eterno, le cantaban, le alababan con alabanzas, le danzaban a Dios, al Eterno. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? El diablo Satanás, que se hizo envidioso y quiso que los ángeles le adoraran también a él, porque era hermoso. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios y el ángel, que es Jesús, que es Cristo, que era un ángel, el primer creado de Dios, y los ángeles santos, ¿qué fue lo que hicieron con Lucifer? Le dijeron que se quitara esa envidia, que solamente la alabanza es para el eterno Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Engañó a la tercera parte de ángeles. Se trajo a la tercera parte de querubines, de ángeles del cielo. Los engañó. ¿Por qué? Porque dijo, como le alababan día y noche al Eterno, él se fastidió de alabar a Dios. Los ángeles malos también que se vinieron con él, los demonios, se fastidiaron de alabar a Dios, y él les prometió, oigan bien lo que les estoy diciendo, Lucifer, Satanás, el diablo, el engañador, el mentiroso, les dijo que él iba a ser su nuevo gobierno aquí en la tierra, de libertad. Y es lo que está pasando hoy. La libertad está trayendo esclavitud. La libertad de Satanás está trayendo esclavitud. ¿Por qué? Porque no les dijo que iban a tener un pago por la maldad que estaban haciendo. Se estaban volteando contra su creador, contra Dios Todopoderoso. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el santo ángel que es Cristo, y con los santos ángeles que obedecieron a Dios, que sí obedecieron a Dios y que no le hicieron caso a Satanás? ¿Qué fue lo que hicieron? Le dijeron a Satanás que retrocediera y que se arrepintiera de sus pecados, y a los ángeles malos también, que se arrepintieran de sus pecados y que se convirtieran otra vez a Dios. Dios les dio la oportunidad durante miles de años. ¿Para qué? Para que se arrepintieran y le brindaran el honor a Jehová Dios de los ejércitos. ¿Y qué fue lo que pasó? Satanás no quiso, Lucifer no quiso. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con los ángeles santos y el Cristo, que fue creado primero? ¿Qué fue? Bueno, pues pelearon con Satanás y los demonios.
atraparon a unos pocos y los llevaron a las prisiones celestiales que están en el cielo para el día del juicio. Y todos los que escaparon están aquí en la tierra. Satanás y sus demonios están aquí en la tierra. Los huestes espirituales en las regiones celestes están aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque escaparon, porque no fueron atrapados por Dios y por el Cristo y por los santos ángeles. Ellos escaparon y se vinieron a la tierra, fueron lanzados a la tierra. ¿Por qué? Porque dejaron de ser ángeles de luz para convertirse en demonios de oscuridad. Y esos son los que están engañando a la tercera parte de generación de las personas. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué a la tercera parte? Porque hay personas cristianas que están tratando de hacer su esfuerzo, tratar de someter a su carne pecadora, tratar de buscarle a Dios, tratar de obedecer a Dios. Sí, están batallando con su carne porque es una batalladera, mi gente, en la carne. De verdad se los digo en lo personal. Es una guerra, es una lucha espiritual que todos tenemos, que de verdad es demasiado difícil pelear con el enemigo, pero sí podemos. Si todos nos unimos y buscamos de Dios, sí podemos vencer al diablo. Tratar de obedecer a Dios y no tratar de hacerle caso al diablo. Tratar de echar a tierra todos los dardos de fuego del maligno por medio de la palabra de Dios, conociendo de Dios. Bueno, mis amigos y amigas, espero les haya gustado esta charla, la compartan y empiecen a leer la palabra de Dios, la Biblia. Por medio de Cristo yo sé que Dios nos va a despertar espiritualmente para que podamos ver su verdad. Y la verdad nos hará libres a todos. En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga grandemente. Comparte la charla si te ha gustado.